nuevamente a un culto presencial que podemos celebrar aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Y me gustaría comenzar esta mañana con una lectura que encontramos en un pasaje que he estado estudiando estas últimas semanas, un pasaje de ánimo, que encontramos en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 está hablando no al pueblo en tiempo de Isaías, sino al pueblo que va a estar desterrado. Sabemos en la historia de Israel que llegó un momento que fue conquistado por los babilonios y fueron llevados a cautividad. Eso ocurrió 150 o 200 años después de la vida de Isaías. Pero está profetizando y dándoles ánimo, porque hay momentos que las situaciones, los problemas, las dificultades, por ejemplo la pandemia, pues dura meses, dura tiempo. Y aquí hay unas palabras de consuelo para ese pueblo que llevaba mucho tiempo ya conquistado, que estaban ya comenzando a dudar de si Dios actuaba, si Dios les amaba. Y dice así Dios a ese pueblo. Isaías capítulo 40 y el versículo 25. ¿Con quién entonces me compararéis? ¿Quién es como yo? Dice el Santo. Alzad los ojos y mirad los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Está recordando, oye, soy el Dios que ha creado todo y sostiene todo. Sigo llamando a las estrellas cada uno por su nombre cada noche. Versículo 27. ¿Por qué murmuráis, Jacob? ¿Por qué quejáis? ¿Por qué refunfuñáis, Israel? Y decís, mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Y como cristianos muchas veces pensamos eso, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me haces caso? Y Dios contesta, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado. En esos momentos de dificultad, Él es el que fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Versículo 30. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Incluso los que son más fuertes se cansan y fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Y les anima, dice... Y si miramos este capítulo dentro de su contexto, Dios está diciendo, no os preocupéis, que yo lo controlo todo. Miradme a mí, confiad en mí, yo os daré fuerzas para continuar. Y es un mensaje que a mí me hace muy bien, algunos días cuando estamos cansados, cuando quizás las dificultades nos acechan, pues recordemos que adoramos al Dios Todopoderoso. Él no se cansa, y Él nos da esas fuerzas que necesitamos. Pues vamos a recordar lo grande que es el Señor. Y ante esos problemas recordemos siempre lo grande que es Dios. Y vamos a cantar el Salmo 100, el Cántico 16, que está basado en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y sobre todo la primera estrofa. Reconoced que Dios es Dios. Estamos aquí reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y ante esas dificultades hemos de reconocer Dios, es todopoderoso. Él nos hizo y no nosotros. Pues nos vamos a poner en pie, vamos a cantar este cántico número 16. Con regocijo
Pues sí, Señor, gracias porque podemos estar aquí, podemos venir a tu casa y escuchar de ti, aprender de ti, que es lo que al final necesitamos, lo que quizá nos falta durante la semana, Señor. Ayúdanos a tener ese deseo de leer tu palabra, de hablar contigo, de tener una relación más íntima y personal contigo, Señor. Y te pido que guardes este culto y que tú nos enseñes lo que nos quieras decir, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tener una segunda lectura esta mañana que está relacionado con el tema que va a compartir con nosotros Manuel. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, un capítulo que los cristianos quizás conocemos bien, y vamos a leer los primeros 13 versículos. Juan capítulo 1 y los versículos del 1 al 13. Dice así: En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Pues que el Señor nos ayude a escuchar bien lo que nos quiere decir a cada uno esta mañana y, como suelo decir, no solamente escuchar, sino que tengamos ese deseo y humildad de dejar que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica al acabar el culto. Vamos a tener un tiempo de alabanza cantada antes de pasar a un tiempo de oración. Y vamos a seguir con esta idea de que Dios es grande. Y en esos momentos de dificultad el Señor está ahí, no nos va a abandonar, nos ama, somos su pueblo. Como estábamos viendo el viernes que estábamos orando, usando como base el Padre Nuestro, vimos que comenzamos con Padre. Es nuestro Padre, nos ama. Y es el Dios todopoderoso, de toda sabiduría. Así que todas esas dificultades por las cuales podemos estar pasando, pues el Señor está ahí con nosotros. Y me gustaría que comenzáramos cantando el Cántico 6, que es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 121. Es el Salmo del peregrino, que habla de ese peregrino que iba andando a Jerusalén para celebrar con sus hermanos culto al Señor. Y era un camino largo y era un camino difícil, pero dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde mi socorro vendrá? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que vamos a cantar este cántico número 6. Jehová, que hizo
de que Dios es todopoderoso, pero es nuestro Padre que nos ama, vamos a cantar el Cántico 25, basado en unos versículos que encontramos en el libro de Lamentaciones, un libro donde el profeta está lamentando esa conquista por parte de los babilonios de Jerusalén. Parecía un desastre, esto no tenía solución. Pero dice, incluso en este libro que se llama Lamentaciones, el gran amor del Señor nunca cesa, su misericordia jamás tiene fin. Nueva es cada mañana tu gran fidelidad, Señor. Y eso es lo que debemos recordar siempre, y que incluso Jeremías, en el momento más desastroso de la historia de Israel, acababan de ser conquistados, arrasados, y pudo decir, tu amor es nuevo cada mañana, tu fidelidad es nueva cada mañana. Así que vamos a cantar este Cántico 25. El Cántico 29, porque dice, estoy cantando alegre en el camino de la vida de verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Claro, nos quedamos con esto y piensan, es que los cristianos casi estáis locos, es que vais ahí diciendo, qué bien va la vida, cuando quizás hay problemas y cada uno podemos tener nuestras dificultades. Pero esa alegría, esa paz, eso no significa que no lloremos, que no tengamos dificultades, que no suframos. Pero lo que nos da una alegría de verdad es que vamos a pasar la eternidad con Dios. Y eso no lo cambia nada. Ni dificultades en el trabajo, ni enfermedades, ni cualquier problema. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Por eso, los hombres cantamos, sí, alegre voy cantando, como se yo voy cantando alegre. No, no vamos alegre cantando porque, mira, nos han comido el coco. No, no. Con Jesús mi Salvador, ahí yo viviré por la eternidad. Porque los hombres no nos fijamos en lo que cantan las mujeres. Estrecho es el camino, y aunque a veces es difícil continuar, alegre yo prosigo, pues mi casa, y eso es donde vamos, a nuestra casa, aquí no es nuestra casa, mi casa he de encontrar y por ahí viviremos siempre con el Señor. Y eso no nos lo va a quitar nadie. Ni pandemia, ni paro, ni enfermedad, nada. Y eso es lo que vamos a cantar ahora. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Estrecho es el camino y aunque a veces es difícil continuar, alegre yo prosigo, pues mi casa al final he de encontrar, y allí por siempre viviré, y allí por siempre viviré, y allí por siempre viviré. Oh sí, mi Señor, yo viviré. Oh sí, mi Señor, yo viviré. Oh sí, mi Señor, yo viviré. Pues acordémonos de todo lo que dice el cántico, que la alegría viene de saber que vamos a estar toda la eternidad con nuestro Padre, y eso no nos lo puede quitar nadie. Es una promesa que tenemos en la Biblia. Pues vamos a seguir alabando al Señor con otro salmo de mis favoritos también.
Es el cántico 57, que es el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado. Pues una cosa yo he demandado a mi Dios y esa buscaré. Viviré en su casa todos los días de mi existencia. Eso es el deseo que debemos tener, estar en esa relación aquí en la tierra y también por toda la eternidad. Pero debemos seguir fijándonos en Dios. Muy fácil cantar esto, pero yo también, Jehová es mi Dios, ¿de quién temeré? Pero quizás mañana en el trabajo tenemos razones humanas para temer, pues fijémonos en el Señor, que Él es nuestra fortaleza. Pues vamos a cantar este cántico 57. A seguir cantándole al Señor, alabándole por lo que es, por lo que hace en nuestras vidas con el cántico número 81. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra las tormentas, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en la necesidad. Pues vamos a cantar este cántico 81. Vamos a acabar este tiempo de alabanza cantada con el cántico 98. La fidelitat que ens mostres
Ta fidelitat incomparable és. Ningú mai com tu, beneït Déu, gran esta fidelidad. Dios ha mostrado su fidelidad. Dice, acabamos de cantar, sana todas mis enfermedades. ¿Qué significa? ¿Que nunca vamos a ponernos enfermos? No, no, nos ha sanado la enfermedad más importante, el pecado. Y por eso tenemos la garantía de que estaremos con Él por toda la eternidad. Porque Él fue fiel y mostró su amor entregando a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a dudar de que no mostrará esa fidelidad acompañándonos, ayudándonos y consolándonos en esos momentos de dolor también? Pues vamos a acabar con este cántico 98. Pues vamos a pasar a un tiempo de oración. Ahora voy a compartir con vosotros algunos de los motivos por los cuales podemos ir orando. Esta mañana no hay un tema concreto como hacemos otras semanas. Hoy va a ser un tema de oración general y libre. Pero recordad los temas generales que estamos orando como iglesia, ese sentimiento de iglesia que no se pierda en estos momentos que quizás no podemos reunirnos tanto, esa preocupación, ese amor por los hermanos, esa comunión, que quizás es más complicado, pero tenemos Zoom, tenemos WhatsApp, tenemos teléfono para seguir manteniendo esa comunión los unos con los otros. También estamos orando por la evangelización. Hemos pedido que cada uno pues pensemos en una persona y oremos por esa persona para que el Señor nos utilice para ser ese canal que pueda utilizar para compartir el Evangelio. Estamos orando para que la ciudad de Reus se llene de la palabra de Dios y también los alrededores, sobre todo estamos pensando en Ruidoms, ¿vale? Solo vamos a orar en estos momentos, el Señor ya se ocupará de poner los planes en movimiento, pero vamos a orar. Y también pues orar por esos sitios quizás más lejanos, hablamos de que hay muchos pueblos en España que no tienen iglesias, pues también podemos ir orando por estos sitios. También estamos orando por la situación sanitaria, damos gracias al Señor por las vacunas, que la cosa se está controlando, pero no nos ha acabado la pandemia aún, así que seguimos orando que se vaya controlando, que tanto los gobernantes como los ciudadanos pues tengamos la sabiduría para comportarnos de una forma que sea para el bien de toda la sociedad. Y seguimos orando por las obras, esperamos poder volver a acabar la fachada en las próximas semanas, seguimos orando por esas obras y que el Señor los vaya bendiciendo. Así que esos son los temas generales, vamos a apagar ahora el vídeo para que podamos orar libremente. No sé si vosotros conocéis, seguramente la mayoría sí,
a personas adoptadas. ¿En el cole hay niños adoptados? ¿Hay niños adoptados en el cole? ¿Sí? ¿No? ¿En el Insti hay niños adoptados? ¿Hay chavales, chavalas adoptadas? ¿Conocéis alguno? Si conocéis alguno, levantáis la mano. ¿Conocéis alguno adoptado en la clase? ¿No? ¿No? ¿Y vosotros conocéis padres con hijos adoptados? ¿Sí? Niños, niñas de Rusia, de China, sobre todo niñas de China, de otros países también, ¿no? ¿Sí? Complicado, ¿eh? Es muy complicado. Es muy difícil. Muchos trámites y a veces las cosas no acaban de funcionar. ¿Eh? Luego después el idioma, ¿no? Te traes una niña china a casa, ¿verdad? Desde un orfanato chino y el idioma es complicado, ¿eh? Luego enseñarles catalán, castellano. ¿Mm? Muy complicado, ¿verdad? Bien, me tendré que girar hacia este lado, que es donde está el micro, lo vamos a poner más cerca. Ya. Bien, el mensaje de esta mañana podríamos titularlo como huérfanos espirituales. La Biblia, para hacernos conocer nuestra realidad espiritual, nos habla de lo que es la doctrina de la adopción. Pero dejando a un lado la palabra doctrina, que lo es, porque es una verdad, ¿verdad? La adopción es un ejemplo magnífico para comunicar no solamente nuestra realidad espiritual, sino el plan de Dios para los seres humanos, la adopción. Y por eso vamos a leer brevemente el pasaje base en esta mañana, que lo encontramos complementario que se leyó antes de Juan capítulo 1, ¿verdad? En Juan capítulo 1 leíamos, dice, que Jesús, a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, que no lo tenían, de ser hijos de Dios. Estos, los hijos de Dios, no nacen de sangre, ni por deseos naturales. Ahora vamos a tener un hijo, mira. Ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y este es el mensaje en esta mañana, explicado en ese magnífico ejemplo, que es la adopción, del cual encontramos unas palabras muy importantes, y ya digo, esto nos va a servir de base en esta mañana este pasaje, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, podemos leer a partir del versículo 14, 4 versículos solo, 5, Romanos 8, 14, seguramente lo tenéis en pantalla ya, o enseguida lo vais a tener. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu que os adopta como hijos y que os permite gritar, Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pues sí, la Biblia nos describe como huérfanos espirituales, a todos los seres humanos. Con la diferencia de que aquí papá no nos abandonó, sino que nos fuimos nosotros de casa. Cada uno, dice Isaías, se apartó por su camino, como ovejas descarriadas. Y explica la palabra, aparte de decir que somos huérfanos espirituales, que el plan de Dios es que volvamos a ser familia, ese es el ejemplo, y vivir juntos, ahora ya aquí y luego para siempre. Y ese es el plan, la estrategia de Dios, volver a ser familia otra vez y vivir juntos para siempre. Y esto se realiza a través de un fenómeno bíblicamente ejemplar o ejemplarizante, que es la adopción. El apóstol Pablo está hablando a los romanos y sabía de lo que estaba hablando. Esto es importante porque a la gente hay que hablarle de manera que nos entienda, con ejemplos de su tierra y de su cultura. Y de esa manera los mensajes llegan mejor. Por eso el Señor Jesús habló con parábolas y en este caso el apóstol Pablo, que habla a la iglesia en Roma, a los romanos, les habla de la adopción, que Dios nos quiere adoptar.
porque los romanos conocían muy bien eso de la adopción. La adopción era algo muy serio, era un procedimiento legal. Un procedimiento legal. No exclusivo de esta sociedad romana, pero sí muy enraizado en ella. Y mediante un ritual de compraventa con unas monedas y una balanza, se pasaba a ejercitar en 3 actos y 2 partes el tema de la adopción. En este ritual había 2 partes, que no voy a explicar. La mancipatio, de ahí viene lo de emanciparse, es estar fuera de la mancipación. Esto es, de alguna manera, salir de una venta simulada que se hacía. Y la vindicatio, que es el reclamar la patria potestad sobre una persona. La patria potestad tenía que ver, pues eso, con que uno pasa a ser territorio de alguien. Literalmente es eso. Si ustedes van a Canarias, yo me acuerdo una vez hace muchos años, aún no tenía novia, fui a Canarias y me dijo una chica, ¿no te interesaría comprarte un terrenito aquí? Me estaba diciendo si quería echarme novia en Canarias. ¿Vale? Bien, la patria potestad tiene que ver con eso, con que esto que está aquí es mío. Entonces una persona pasaba a ser de la patria potestad de alguien, que era el pater familias. En Roma el pater familias es el que mandaba en la familia, en la casa, y era normalmente el hombre más anciano de todos, el padre, el abuelo, el bisabuelo. Y su autoridad era ley en esa casa, sobre todos los hijos, las hijas, los criados y las criadas, y las esposas. Esa era la cuestión. Entonces uno podía pasar de una familia a otra cuando era adoptado o adoptada. En esa venta simulada que se hacía, delante de 7 testigos, y de lo que se tomaba nota. No había notarios en el sentido estricto de la expresión actual, pero había 7 testigos, porque si moría el pater familias y aquella persona adoptada decía que yo soy adoptado y tengo derechos en esta familia, tenían que matar a 7 personas para que no quedaran testigos. ¿Vale? Por eso 7 testigos había. Era un acto legal muy serio. La película Ben-Hur nos habla de cómo Judá Ben-Hur es adoptado por Quinto Arrio en un momento, y a partir de entonces es el hijo de Arrio. Podéis ver Ben-Hur o leer el libro, siempre el libro mucho mejor. ¿Vale? Ciertamente, era una compra, o al menos se simulaba como una compra. Se pagaba dinero a la familia anterior, o bien si era un esclavo se compraba a su precio para que pasara a ser de propiedad de esa persona. Ciertamente, para pasar a ser de su familia. Las consecuencias de la adopción eran 4 fundamentalmente. Y a lo que está refiriéndose el apóstol Pablo es a ese tipo de adopción, no a la nuestra de hoy en día, que también es muy difícil y también es un tema legal. En primer lugar, la persona adoptada perdía toda conexión con su familia o estatus anterior. Toda. Derechos y obligaciones. Si tenía deudas, quedaban canceladas, evidentemente las pagaba el padre nuevo. Si había cometido asesinatos o crímenes, a partir de ese momento se cancelaba lo que eso supusiera desde un punto de vista legal también, por el nuevo padre. Así pues, en segundo lugar, su antigua vida quedaba absolutamente borrada. Absolutamente borrada. Nadie tenía derecho, oye, pero tú no eras el hijo de no. No, eso ya no se podía hacer. No se podía hacer. Se le consideraba una nueva persona que empezaba una nueva vida sin vinculación alguna con su pasado. Incluso normalmente se le daba un nuevo nombre. En tercer lugar, quedaba automáticamente constituido, lo digo en masculino porque inicialmente es así, heredero de las propiedades y bienes de su nuevo padre. Aunque luego el nuevo padre tuviera otra esposa o con la que tuviera otros hijos naturales, esto no impedía que esa persona fuera coheredero con ellos. Y de alguna manera no afectaba, por tanto, a sus derechos, ni muchísimo menos. Aunque siempre el que tenía más derechos era el mayor. Y si por suerte o desgracia este adoptado era el mayor, era el que tenía más derechos a la herencia que los demás. Y en cuarto y último lugar, su nuevo padre se hacía, como ya he dicho, responsable de todas sus acciones, de todos sus actos, pasados, pagando por ellos y cancelaba sus deudas y delitos, o futuros, pasaba a ser su nuevo
patria potestatis, que ya he comentado antes, su nuevo dueño, por así decirlo, o responsable, y este nuevo hijo tenía adoptado, tenía la obligación de honrarle y agradarle a él, porque estaba en una nueva familia, hacerse merecedor y digno de su nuevo estatus, como un hijo legítimo, con deberes y derechos. Estaba a su vez bajo su protección de su nuevo padre, de su mandato y autoridad, con un nuevo propósito de vida, nuevas obligaciones y prioridades, las de su nueva familia. Y la Biblia dice que Dios nos quiere adoptar. Quisiera comentar en esta mañana algunas verdades y enseñanzas que nacen del concepto de este ejemplo, que es la adopción, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La idea de la adopción y que Dios nos quiere adoptar, lo primero que nos dice es que nadie, ningún ser humano, ni antes, ni ahora, ni después, nace teniendo una verdadera relación con Dios. Se constituye como de otra familia, no está en esa familia. Recibir, por tanto, un nuevo estatus de hijo adoptado quiere decir que no éramos hijos de Dios por naturaleza, porque si no, no hace falta que nadie nos adopte. Por tanto, la idea de la adopción es muy interesante para hacer entender esa realidad. La palabra de Dios, la Biblia, distingue entre los seres humanos y habla de que somos linaje de Dios o descendencia de Dios. Esto es que nos parecemos a aquel que nos creó, al menos en dos cosas. Tenemos la necesidad de amar y ser amados. Eso es una necesidad que Dios tiene, entre comillas, lo de necesidad. Y la necesidad de comunicarnos, de hablar y ser hablados, de explicarnos cosas, de compartir. Son dos cosas inherentes al ser humano que en Génesis se nos dice, y luego a partir de toda la Biblia así se va confirmando en la naturaleza humana y en los mensajes que Dios mismo da de Él mismo a los profetas, que somos hechos a su imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza tiene que ver al menos con esas dos cosas. La palabra imagen o semejanza o parecido, ¿verdad?, tiene que ver con la palabra genos, y de ahí viene la palabra genética. Todos somos o llevamos algo en nuestra genética, en nuestro chip. Tenemos algo del Señor, tenemos algo de Dios. Al menos esas dos cosas que dije como ejemplos. Pero en Romanos 8, en los versículos 14, 15 y 18, por lo menos, está hablando de hijos de Dios con otra palabra. La palabra que utiliza es tecnon. Tecnon es, de ahí viene tecnología, y podríamos hacer una pirueta lingüística y decir que la adopción, el que estemos aquí hoy como creyentes, hijos de Dios, es por la tecnología divina. Él ha trazado un plan maestro, es tecnología de Dios que estemos aquí. Un plan infalible para que podamos ser adoptados por Él y ser hijos suyos con todos los derechos y obligaciones que eso representa. La palabra tecnon se refiere a hijos y a hijas, y ahí el apóstol Pablo se la jugó. Y se la jugó mucho, porque no habló de uioi, que es el hijo varón, los hombres solo, masculinos, sino que tecnon tiene que ver con los hijos y las hijas. Y que una hija fuera heredera, en Roma eso era muy difícil, por no decir casi imposible, y menos coheredera. Bien, somos hijos, hombres y mujeres, adoptados por Dios si queremos, si le aceptamos, por su tecnología, si aceptamos su plan, su invento, lo que Él ha preparado para nosotros. Por tanto, nuestra relación con Dios solo puede ser recuperada a través de un acto legal de la adopción. Y lógicamente ese acto legal, como en la antigua Roma, se hace a través de un acto legal que hace el padre, aquel que quiere que seamos sus hijos. Es así. Tú no te ganas un padre. No puedes ganarte un padre. Tú no puedes tramitar tu adopción, aunque seas mayor de edad. La persona que te adopta es la que hace el trabajo. Te viene a buscar, te elige,
llama a tu puerta, mira si quieres ser adoptado y hace todo el trabajo para adoptarte. Es un tema legal, que solamente el futuro padre, aquel que desea que sea su hijo, puede hacer. Y eso nos habla del mensaje de salvación. De la necesidad imperiosa de que alguien que quiere ser nuestro padre nos atraiga a él. Nosotros no podemos, como seres humanos, acercarnos a Dios. No te ganas tu padre ni tramitas tu adopción. Nadie. Nunca, ni siquiera en la sociedad actual. Y eso además es muy costoso normalmente para él. Lo sigue siendo hoy en día. Pero en la antigüedad y en la imagen de la obra del Señor, de la obra de salvación, se nos dice que es muy costoso. Porque, luego vamos a hablar de eso, porque tú no puedes hacer nada para ganar u obtener un nuevo estatus de tu alma, porque tú y yo éramos huérfanos espirituales. Y así la Biblia nos describe. Y solo o lo recibes o lo rechazas ese estatus. No puedes hacer nada más. Por tanto, la obra de Dios es así. Esa es la obra de salvación. O la recibes o la rechazas, pero la ha hecho Él por ti. Tú no puedes hacer nada para cambiar tu vida. ¿Qué acto? En Juan capítulo 1, versículo 12, ese versículo que hemos leído antes, ya 2 veces en esta mañana y conocemos bien, dice que a todos los que creyeron en Él, creyeron en su nombre. Fijaos qué bien diseñado está ese versículo, ¿verdad? A todos y solamente a esos, pero de esos todos. ¿Sí? Los que creen en Él, todos, pero solo los que creen en Él. Es el pacto legal que Dios ha hecho. Solo los que creen en Cristo, y de esos cuantos, todos. A todos los que creyeron o que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos o llamados Dios. Los que creen en su nombre, esa es la clave. ¿Cuál es el término legal? El pacto, la letra. Creer en su nombre, recibirle en tu corazón. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jesús es un nombre que quiere decir Salvador. Si tú crees en el nombre de Jesús, esto es que Jesús es tu Salvador, y lo aceptas en tu corazón, le recibes como tal, como Salvador de tu vida, y dices, solo tú, Señor, y tú puedes cambiar mi vida, mi estatus, limpiar mi vida y hacer de mí una persona nueva, entonces nosotros recibimos todos y cada uno que hacemos eso, el poder ser llamados y ser en la práctica hijos de Dios. La filiación de hijo de Dios se le da solo y a todos los que lo reciben a Él. Nadie tiene la filiación natural de ser hijo de Dios. Solo Jesús la tiene. Y esa es la otra verdad del plan de Dios. Solo Jesús de forma natural la tiene. Y la ofrece y la quiere compartir a través de un sacrificio personal. Cubriendo y pagando por el destino de la raza humana, de los seres humanos, que por sus maldades y hace muchos millones o miles de siglos o lo que sea, merecieron ser exterminados. Porque la maldad del ser humano en diferentes etapas colma la tierra. Hay un versículo en la Biblia que dice que la sangre de los seres humanos muertos injustamente clama a Dios desde la tierra. El peor animal que hay sobre la faz de la tierra es el ser humano. Y la mayoría de las veces, el 90% de las veces, el sufrimiento de los seres humanos está causado por otros seres humanos, incluido yo. Y esa es una verdad que muchas veces nos cuesta asumir, pero en el fondo podemos reconocer. Por tanto, de alguna manera abandonamos, si aceptamos a Cristo, si creemos en su nombre, que Él es Salvador, dejamos de ser huérfanos o de ser esclavos, que son los estatus habituales del ser humano. Los seres humanos, a la luz de la Biblia a nivel espiritual, somos huérfanos, que quiere decir que estamos sin identidad y sin hogar. Intentamos construir nuestra identidad y nuestro hogar, pero estamos desajustados y siempre hay un vacío que no podemos llenar, como los niños adoptados. Siempre hay algo ahí dentro que duele, que escuece, hay una habitación vacía que no está llena.
Por eso la grandeza del ejemplo de la adopción y de la orfandad en la Biblia para hablar del plan de salvación de Dios. O bien somos también esclavos. Somos también esclavos. Los esclavos son aquellas personas que no son su propio dueño. Y muy pocas personas en esta vida, si son sinceras, continuarían diciendo de una manera pública que son dueños de su vida. Queremos ser dueños de nuestro destino, pero no es cierto. Nuestro destino no está en nuestras manos. Nunca. Nunca. Y somos prisioneros de nosotros mismos en nuestros vicios, nuestras pasiones, nuestra mentalidad y las circunstancias de nuestra vida que no elegimos. Hay niños que han nacido en países terribles donde los niños desde muy pequeños pican piedra en canteras. No eligieron eso. No eligieron nacer y vivir ahí. Y su vida será totalmente distinta de nuestros hijos que están aquí en nuestro país. El Señor Jesús exclamó para hacer entender esto algo que conocemos bien. Él se apropió de una manera formal y digna, correcta, porque eso está escrito para él, las siguientes palabras del Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Está en mí el poder de, y dice, porque me ha elegido, para anunciar las buenas nuevas, buenas noticias de felicidad a los pobres, a los que no tienen nada, los que están vacíos por dentro. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. ¿A quién no le hicieron daño nunca? Hay personas que viven vidas absolutamente tapadas y construidas dentro del hálito de la amargura y la venganza, porque les hicieron daño. Son vidas destruidas ya, vidas oscuras, corazones heridos, que no se pueden curar. Proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. A pregonar el año de favor del Señor que está dispuesto a adoptar a todos cuantos quieran ser sus hijos. Hay dos tipos de prisioneros. Parece que redunde, que repita, pero habla de los que son prisioneros de circunstancias externas, de las que no pueden escapar, y habla también de los prisioneros de uno mismo, que son los peores, porque esos somos todos. Prisioneros de nuestros vicios, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras ideas, que no podemos cambiar y que no cambian nuestra vida. Imposibilitados para cambiar las vidas. Vamos a comentar muy rápidamente, y con eso acabaremos, 4 o 5, hay muchas más, consecuencias, bendiciones, beneficios de la adopción. Una, si aceptamos volvemos a tener relación con Dios. Y volvemos a saber que estamos en familia, de nuevo. Volvemos a ser familia, que era el plan de Dios, volvemos a vivir juntos y un día cuando muramos iremos a su casa, la casa del Padre, a seguir viviendo juntos por la eternidad. Y eso es palabra de Dios. Jesús dijo, y si no fuera así, también os lo habría dicho. En Juan 14, esas palabras hermosas que recordamos los creyentes, siempre nos dice, yo me voy y me voy a preparar una morada, un hogar, una casa para vosotros, que es la vuestra, que es la mía, para que donde yo estoy y donde yo vivo, vosotros también estéis. Porque quiero que estemos juntos para siempre. Y esa es la dicha de reconciliarse con Dios. En primer lugar, la adopción como consecuencia base tiene la seguridad. Tenemos una relación nueva con Dios. Yo dejé ser huérfano espiritual a los 7 años. A los 7 años me di cuenta que era huérfano espiritual. Y le pedí al Señor que me adoptara. Le pedí que me salvara, que limpiara mis pecados, que cambiara mi vida. Y se lo pedí con 7 años. Y yo lo entendía. Y a los
12 años yo me quería bautizar, dar testimonio público de mi fe. Y me dijeron, el consejo de iglesia, me dijo, espérate un año porque eres muy jovencito y lo mismo no entendiste bien todo esto. Y bueno, pues me esperaré un año y seré tozudo en eso, hay que ser tercos en lo bueno. Entonces me bauticé con 13 años. Como no soy supersticioso, no hay ningún problema. ¿Vale? Bien, la seguridad. Cuando recibes a Jesús en tu corazón y le aceptas, y puedes decir como Pablo a los Gálatas, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo en Jesús, ¿verdad? Pues entonces pasan cosas. Lo primero, la seguridad. Mi relación con Dios ya no es una relación extraña, sino es algo común de cada día. Ya no está basada en el temor, ¿no? Un Dios que castiga a los esclavos. Hemos dicho que el ser humano, huérfano, sin Dios, es esclavo de sí mismo. Los esclavos, cuando hacen algo que no está bien, piensan, si me descubren me van a castigar. Entonces ahí aparece esa idea de Dios policía que está ahí siempre preparado para meternos un capón, ¿verdad? Meternos ahí una colleja, para castigarnos, ¿no? Para castigarnos, el Dios castigador. Es cierto que Dios castiga el pecado, pero ama al pecador, y ese es mensaje bíblico también. Y quiere corregirle para que se dé cuenta que esa no es la manera de estar en la vida, que esa no es. La relación del esclavo con el amo está basada en el temor, el miedo al castigo. Muchos seres humanos viven solamente a nivel espiritual intentando no recibir castigo del karma o de Dios o de quien haya por ahí, porque no conocen a su amo celestial. Otros viven como obreros, como si tuvieran un contrato. Hacen un contrato con Dios. Dice, bueno, yo me voy a portar bien y tú me vas a bendecir. Y procuran hacer cosas buenas. Y la Biblia habla de acercarse a Dios por medio de las obras. Pero el apóstol Santiago se encarga de desmentir esa idea que se nos metió en la cabeza y que no sirve. Y dice, mira, la ley, los mandamientos es como una cadena, basta con que rompas un eslabón para que la cadena se rompa. ¿Cuál rompiste tú? Y ahí ya lo hemos fastidiado todos. Porque la cadena es igual que sea de 10, que de 2, que de 5. Con que rompas uno, la cadena se rompió. Y se te cae del cuello. Ya está. En ese sentido, por tanto, hay quien piensa que o funciona en su relación con Dios como un obrero. Entonces yo hago un pacto con Dios, Señor, yo me portaré bien, haré esto, daré dinero a los pobres o a las necesidades sociales o no sé qué, a una ONG, o me iré a una ONG, o iré, como hizo Lutero, a Roma si conviene de rodillas, haciendo una penitencia para que me perdones. Ah, pero el lunes cuando llego a la fábrica, a mis trabajadores les oprimo a todos, miento, hago un ERE, los echo a la calle, me enriquezco. ¿Y eso Dios no lo ve? Dice, bueno, es que lo de antes vale por esto. Dice, ¿eso quién lo dijo? Tú lo dices, pero la ley no la haces tú. Porque la ley moral del universo la hago yo, que soy Dios Todopoderoso. Y yo pongo las normas, yo pongo las leyes. Vamos a Romanos. No nos olvidemos que estamos en Romanos. El apóstol está hablando a los romanos. Y vamos a Romanos 8, versículo 15, primera parte. Dice, vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo. Eso es lo que quiere decir ese versículo, lo que acabamos de explicar. Sino el espíritu que os adopta como hijos y que os permite cosas. Dios ni es nuestro jefe, ni es nuestro capataz. ¿Por qué? Porque Él no quiere. Nunca jamás en la Biblia, cualquiera que la lea, encontrará que Dios se abroga el derecho y exige ser jefe o capataz, sino que Dios quiere ser salvador. Porque el ser humano, la máxima y gran necesidad que tiene es la de ser salvado de sí mismo. Y Dios dice, no puedes hacer eso. Yo no quiero destruir la raza humana. Puedo destruirla y hacer otra. No quiero. Porque hay algo de mí en ellos y en ellas. Y me miro en ellos y los quiero. Aunque ellos no se den cuenta o me desprecien. Y los quiero volver a traer a mí. Quiero rehacerlos, rescatarlos y volver a vivir juntos otra vez. Es el mensaje totalmente de todo el libro de Oseas. No vamos a hablar de eso hoy.
no es una relación basada en el temor ni en el pago, pero sí es una relación verdadera de afecto, cercana, de amistad, de protección, de cuidado y de perdón. Yo voy por las casas visitando gente y veo mucha gente que destruyó su vida. Mucha gente que destruyó su vida. Alcohólicos, drogadictos, que son recogidos por el padre o la madre, porque hicieron vivir a su mujer, a sus hijos, que ya se divorciaron, tienen órdenes de alejamiento por acoso y maltrato, y les ves que son hombres y mujeres ya de una edad, sobre todo hombres, 40, 50 años, destruidos físicamente, por su mal vivir, que están siendo recogidos por su padre o por su madre. ¿Por qué no recoge un padre o una madre? Nadie más les acoge. Y eso lo veo yo cada día. Y Dios dice, no te preocupes, aunque estés destruido prácticamente, yo te acojo, yo te quiero. Porque quiero, y ese fue mi papel, que entiendas que quiero ser tu padre, que te quiero acoger en mi casa. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la segunda parte del versículo 15, ¿no? La intimidad, no solo seguridad. Tenemos una relación cercana y segura, sino íntima. Nos entendemos. Nos entendemos. Hasta ahora no le habíamos entendido a Dios en nada. Teníamos nuestra propia idea, en vez de ir a la que nos da Él de Él mismo, de cómo es Él y un poquito cómo funciona. ¿Qué desea de nosotros? ¿Cómo nos mira? ¿Cómo hemos de caminar juntos? ¿Qué hay que hacer para ello? Y dice el versículo 15, la última parte, dice, el Espíritu que os adopta como hijos, ese es el que tenéis, y os permite clamar Abba Padre, ¿verdad? Abba Padre, sabemos los creyentes que quiere decir papá. Papá. En sudamericano, papito. Bien, papá. La primera palabra que aprende un bebé, o que le enseñamos a un bebé, es que diga papá o mamá. Y el niño o la niña recién nacidos, al poco tiempo, lo primero cuando empiezan a poder hablar, dicen o papá o mamá. Porque son las palabras fundamentales de su vida. La palabra fundamental de su vida no es Apple. Dice, a ver, Apple. Tú di conmigo, Apple. No. Es papá o mamá. Porque ahí está todo su mundo. Todo su mundo, todo lo que necesitan. Y para poder sobrevivir, en papá o mamá está la garantía de supervivencia. Es la primera palabra que uno aprende, papá o mamá, todos. Y entonces dice que el Señor Dios Todopoderoso, omnipresente y omnipotente, como dice Isaías en esta traducción que hemos leído, nos permite que clamemos a Él y le digamos, papá, papá. Y eso lo hacemos gritando cuando tenemos algo muy hermoso que compartir o cuando algo temible nos acecha. Y podemos gritar papá porque cuando tengo miedo, y todos tenemos miedo de algo en la vida siempre, podemos gritarle a Dios que venga a nuestro lado. Porque es nuestro Padre y dice, no tengas miedo que estoy aquí contigo. Vamos a pasar esto juntos. Él permite clamar eso, no solamente que lo digamos, que lo podamos decir por cercanía, ¿verdad? Y eso salva la distancia entre quién es Él y somos nosotros, ¿verdad? Bueno, normalmente los reyes de los países antiguos y de las, podríamos decir, de los imperios antiguos que eran todos y crueles y daban miedo, ¿verdad? Pensemos en Jerjes, ¿no? Que para que Esther pudiera hablar con él tenía que atravesar un salón, tocar el cetro y si él no le dejaba tocar el cetro le arrea de muerte. Esto a nosotros nos parece una barbaridad y nos parece bien, porque esto es una barbaridad. Pero esto ha sido real. Esto ha sido real y como estas otras cosas. Ese señor que daba miedo, que te podía hacer desollar o cortar la cabeza o crucificarte u otras alegrías, que no voy a decir, con sus niños decía, ¡ay, mi niño! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! Y papá, papá, papá. ¿No? La relación que existe
Es una relación simétrica, una relación cercana, una relación de igualdad. Porque el que está arriba, el poderoso, se hace pequeño para ser iguales y andar juntos y jugar. Y enseñar cosas, aprender, compartir, amarse, relacionarse. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Él tan grande se hace pequeño en un niño. Y los ángeles nos dicen el día de Navidad, ¿verdad? Cada año lo van diciendo. Dice, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Y en la tierra paz, ¿verdad? Y buena voluntad de Dios para con los hombres, ¿no? Porque un niño os es nacido, un hijo os es dado, quiere decir, tenéis futuro. Dios se ha compadecido de la raza humana y nos ha dado descendencia, tenemos futuro. ¿Y qué nos ha dado? Un niño especial, cuyo nombre será Jesús, que quiere decir Salvador. ¿Qué es lo que nos hacía falta a la raza humana para poder ser y poder seguir siendo? Nos da certeza la adopción, certeza. Versículo 16, ya lo hemos leído, ¿verdad? Nos dice que podemos llamarle y 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios o que somos de Él o de la misma familia. Cada familia tiene su espíritu, tiene su rollo, tiene su manera de hacer, de moverse, de hablar, las comidas que les gustan más o menos, ¿no? Tiene un estilo. Y de pronto el Señor se instala en nuestra vida. Dice la palabra que Él se instala dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y nunca se va. Nunca jamás se va. Porque se quedó a vivir con nosotros. Y un día nos llevará a vivir con Él. Y esa es la cosa. Cuando le llamamos, Él viene, porque nos ha dado su Espíritu, estamos conectados. Y de una manera que no podemos, de alguna manera, demostrar, valga la redundancia, a nadie, porque es una vivencia, nosotros, cada uno de los creyentes, que tenemos la salvación y el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros, el Espíritu Santo, porque es de Dios, estamos todos conectados. Pero estamos conectados todos con Él. Y aunque nosotros, genéticamente genos, no seamos iguales en absoluto, más bien somos muy distintos y de orígenes muy diferentes y de culturas tremendamente distintas, incluso contrarias en algunas cosas, somos tecnon de Dios. Y cuando un creyente encuentra a otro creyente lo sabe reconocer. Y nadie sabe por qué pasa eso, pero sucede. Y nos ha pasado a todos. Somos capaces de reconocer al Espíritu del Señor en otro que también lo tiene. Y eso es un milagro, es un misterio, pero es cierto, aunque no lo podamos explicar. Jesús lo dijo eso, se lo dijo a Nicodemo, dice, mira, es necesario que todos los seres humanos nazcan de nuevo, sean adoptados y tengan un nombre nuevo, sean una nueva persona. Todos, es la única manera, no tienes que hacer esto, ni aquello, ni lo otro, ni lo de más allá, sino dejar recibir lo que el Padre ha hecho por ti. Y si lo aceptas, eres hijo de Dios. Es necesario nacer de nuevo, tener una vida nueva, distinta de la anterior, que solo Dios te puede dar. Dice, y eso solo lo hace el Espíritu. Dice, y el Espíritu tú no lo ves. Dice, pero sabes cuando sopla, de dónde viene y a dónde va. Porque las cosas invisibles no quiere decir que no existan, sino simplemente que son invisibles. Pero podemos notar su efecto en nuestras vidas y en las vidas de las personas. Y Él es el testigo único, aquí no hay 7 testigos, que habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, de que realmente algo ha pasado dentro. Y que algo nos ha cambiado, alguien, mejor dicho, nos ha cambiado, y que ya no somos los mismos. Y no solamente es una vivencia, sino que es una experiencia diaria en la cual encontramos respuestas. Porque cuando hacemos lo que Jesús dijo y le pedimos al Padre cosas, o por cosas que nos están pasando, los creyentes sabemos que Dios existe, entre otras cosas, porque responde. Y aunque eso no se lo podamos demostrar a nadie, sí le podemos decir como Felipe, tú no te lo crees porque nunca oraste. Ora a Dios y espera a ver qué pasa. Yo te desafío a eso.
Y hay que desafiar a la gente a orar. Y orar nosotros para que el Señor se les muestre. Esa es nuestra parte también. Cuando alguien está orando para conocer a Dios, tiene que haber al lado al menos un creyente, una congregación orando para que Dios se muestre, tenga misericordia de esa persona y se le muestre y le llame por su nombre. Como hizo un día con todos y cada uno de nosotros y como seguirá haciendo hasta que Él vuelva. En cuarto lugar tenemos la herencia, las bendiciones. Seguimos en el pasaje, ¿verdad? Estamos acabando ya, tened valor. Enseguida acabamos. Dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bien, esto es interesantísimo porque el ejemplo de la antigüedad rompía un poco con el concepto de Pablo, que va mucho más allá que el ejemplo. Y nos está diciendo que en la antigüedad normalmente el que recibía la mayor parte de la herencia, esto ha sucedido también en España y en Cataluña hasta hace muy poco tiempo, en Cataluña el heredero es l'hereu. Hereu es la palabra heredero en catalán. Y hasta hace pocos años, no demasiados, hasta hace 30, 40 años, escasamente, 50 si queréis, aún se hacía así aquí esto. De hecho, esto se hace mucho en la posguerra. El hijo mayor era l'hereu, el que heredaba todo. Las fincas, el patrimonio, etcétera, 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 o prácticamente todo. Por eso, ese se quedaba con el negocio familiar, al segundo hijo lo metían al servicio militar o a hacer carrera militar, porque en el ejército, aparte que llevas un uniforme muy bonito y tienes comes, no bien, pero comes, cada día, y al que quedaba lo metían a sacerdote, porque ahí también llevas otro tipo de uniforme, no tan bonito, pero en principio comes también. Y es lo que hacían las familias. El mayor se quedaba con todo, el otro al ejército y el otro de sacerdote, al seminario a estudiar. Y a pasar un poquillo de hambre también. Pero bueno, de otra manera, al menos algún mendruguillo de pan sí caía. Y eso ha sido así hasta hace muy pocos años. Y en la antigüedad sucedía algo así también. Esto se hacía, el primogénito era el que recibía la mayor parte, casi toda la herencia, que había una parte para los demás también, pero casi toda la herencia. Y esto se hacía para que la influencia o el negocio paterno o el nombre no se dividiera ni se disipara y permaneciera por los siglos de los siglos. Que no, amén. Pero bueno. Y en este caso, Pablo habla de que todos somos herederos y coherederos con Cristo, y utiliza tecnon otra vez. Y dice que tanto los chicos como las chicas, todos los que creen en Dios son herederos de las bendiciones de Dios y de la vida eterna. Y dice, para Dios no hay distinción ni de orden, primero el último. De hecho, eso Dios lo demostró en la antigüedad, claramente no eligiendo al mayor, muchas veces, sino al pequeño. David era el pequeño de casa, ¿vale? Y eligiendo mujeres con dones para fastidiar un poco a la mentalidad clásica y patriarcal estricta que tenían, pues incluso el pueblo de Dios. De hecho, Pablo, cuando fue a Filipos, lo primero buscó la sinagoga y no había. Y dice, ¿dónde están los judíos para predicarles a ellos, aunque no tengan sinagoga? Dice, allí en el río. Y se encontró con una mujer. Dice, hola. Y ahí tuvo un problema. Tuvo que cambiar su mente. Y estaba Lidia, de Tiatira, que vendía púrpura, tenía negocio y una hacienda, era ella, no era un hombre. Dice, majo, te vas a tener que conformar con lo que hay. Con lo cual la iglesia de Filipos se fundamenta en una mujer y un carcelero. Y a partir de aquí los que estaban alrededor. Pero eso sería otro tema. Bien, en este caso, aquí, delante del Señor, las bendiciones son para todo aquel que cree, independientemente del orden familiar o jerárquico o del problema de género. El versículo 17 nos está diciendo que todo lo que es de Cristo es nuestro. Todo. Y ya hemos acabado. Dice, si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Porque, eso sí, nosotros heredamos dos cosas. La herencia de Cristo implica las bendiciones de Dios. Él nos ama tanto como ama a su Hijo, y un día nos llevará a la vida eterna con Él, a vivir con Él. Pero también heredamos sus sufrimientos. Eso el apóstol en Gálatas lo explica muy bien. Heredamos sus sufrimientos porque el mal existe. Y aunque somos, como dice en Efesios 2, bendecidos con toda bendición de los lugares celestiales en Cristo, es como si ya viviéramos aquí, y podemos gozar de protección, ayuda, dirección,
del Señor de los cielos aunque no estemos allí, también realmente podemos sufrir. El sufrimiento, no podemos hablar de esto hoy, evidentemente es la 1:12 y hemos de acabar en 3 minutos más. El sufrimiento puede ser una puerta a un mundo nuevo y crecer, un mundo distinto, o puede ser un muro que nos derrote y nos hunda. Pero lo que sí es cierto es que el mal existe y hace que suframos, como Jesús, justamente por ser de él. En Juan 17, Juan recoge esas palabras de Jesús, lo que llamamos la oración sacerdotal, donde dice, Señor, cuídalos porque están en el mundo y el mundo no me reconoce. Va contra mí, intenta destruirme, el mundo que está bajo el mal. Y lo mismo va a hacer con ellos. De hecho, en las bienaventuranzas, cuando dice, la manera de ser feliz, incluye la última que ojalá no estuviera escrita. Dice, felices seréis cuando por mi culpa, por mi causa, os insulten, os desprecien y os persigan y os maltraten. Porque quiere decir que algo estáis haciendo bien. Es el test que muchas veces los cristianos hemos de sufrir. De hecho, a veces nos ha pasado, en casa lo hemos comentado, a veces haces algo que es bueno delante del Señor, algo que realmente el Señor quiere y lo haces. E inmediatamente viene alguien y te pinta la puerta de casa con un spray. Pero no un poquito, no. Y entonces sales fuera y dices, hombre, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hoy justamente? Y entonces uno reflexiona en casa y dice, quizá hicimos algo bueno hoy y alguien se enfadó mucho conmigo. Por tanto, muchas veces los aguiconazos del maligno, los golpes del mal, quieren decir que alguien se enfadó porque estábamos haciendo algo bien. Y esto nos pasa, ¿vale? Y lo hemos de recibir también. Es decir, quizá hoy hicimos algo bien delante de nuestro Padre. Defendimos sus intereses, le agradamos y alguien se enfadó mucho. Dice, yo también te voy a hacer un regalo, verás. Eso sucede. Y hemos de acabar con el parecido familiar. Porque lo que hace Dios es eso con nosotros. Nos cambia por dentro. Y ya no somos la persona que fuimos. Jesús cuando miraba le decía a sus discípulos, vais a ser gente nueva. Ahora no, pero de Pedro, tú serás pescador de hombres. No pescarás más peces. Ya no. Llegará un día que no pescarás más. Hombre, el pescador de Galilea, no. Eso fue hace muchos años. Ya no. ¿Y ahora qué haces? Hago otras cosas. Cuido del espíritu, del alma de las personas. Soy pescador de almas. Rescato a aquellas que se están hundiendo, las que se atraparon en plástico y se ahogan. Les quito el plástico para que sean libres otra vez. Por la gracia de Dios. Es el tecnos de Dios. Dios nos está transformando. Me salto unos versículos al 29. A los que Dios conoció de antemano los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Él tiene su diseño maestro y ahora toda circunstancia en nuestra vida está diseñada para moldearnos, para pulirnos, para esculpirnos, y a veces eso duele, para darnos forma, para que reflejemos lo más posible, como dice la palabra, el diseño maestro, nuestro molde, nuestro referente, que es Cristo, para que cada día nos parezcamos más a Él. El Señor nos está haciendo de dentro a afuera nuevos, y eso es así hasta el día mismo de la muerte. Cristo, como dice en 2 de Pedro 1:4, hace que seamos participantes de la naturaleza divina. Guardaos ese texto, 2 de Pedro 1:4, que es el último que os voy a decir. 2 de Pedro 4, hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esa frase? Que Dios nos injerta su ADN. El injerto es posiblemente, humanamente hablando, también el mejor de los ejemplos para entender lo que le pasa a una planta cuando tú la injertas. Cuando tú le haces un corte, ¿verdad? Y le juntas ahí otra. ¿Sí?
las sangres se mezclan, las savias se mezclan y tienes una planta distinta de la que era. Tenías una planta aromática, tienes otra que hace unas flores hermosas, pero que no tiene olor, las juntas y tienes una planta aromática y hermosa. Y de alguna manera, de una manera misteriosa, a nivel espiritual, pero real, Dios injerta la vida de Jesús en nuestra vida. Y hace que nuestra vida cambie. Es la única manera que la vida de Jesús, la vida de Dios, sea injertada a través de Cristo en nosotros. Y entonces somos parientes reales, formales, de nuestro Padre Celestial. Hijos legítimos de la familia de Dios, de la cual el primogénito es Jesús. Y esa es la cosa. Y esa es la cosa. Que Dios nos adapta, que Dios nos injerta. Me gustaban las películas de americanos y de indios de antes, ¿verdad? ¿Os acordáis del Último Mohicano? Una novela de James Fenimore Cooper, siempre mejor el libro, por supuesto. Cogían y decían, vamos a ser hermanos tú y yo, de sangre, ¿verdad? Con un el Último Mohicano, chas, chas. Se hacían un corte en la mano y con la sangre juntaban las sangres. Los dos después de cortarse en la mano, ¿verdad? O en la muñeca. Y juntaban las sangres. Eso de pequeños nos gustaba, somos hermanos de sangre. Alguna vez lo intentamos hacer y nuestros padres luego nos castigaron y llegaron a tiempo antes de que nos cortáramos con un cuchillo. Pero a veces queríamos ser hermanos de sangre con los amigos y hacíamos estas cosas de chiquillos. Bien, nosotros somos hermanos de sangre de Jesús. Él es nuestro hermano mayor, porque Él dio su sangre por nosotros y nos ha hecho hermanos de sangre de verdad. Y su sangre se mezcló con la nuestra de una manera espiritual, para que seamos nuevas criaturas. Bien, ojalá tengamos la fe necesaria todos para creerlo. Un corazón dispuesto para amarle y reconocerle con gratitud lo que ha hecho por nosotros y una decisión firme para vivirle. Que el Señor nos bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra esta mañana. El tema realmente es precioso. Os animo a que sigáis estudiando también todas esas bendiciones. Es que muchas veces se nos olvida lo que significa que Dios, el Dios Todopoderoso, ahora es nuestro Padre. Pues vamos a acabar con un último cántico que es el número 67. De nuestros cancioneros, y dice: te doy gracias, Señor, entre todo tu pueblo, cantaré salmos a ti entre las naciones, porque tu gran amor es mayor que los cielos. Y esto es lo que vamos a enfatizar aquí, tu gran amor. Como hemos visto, nosotros no podemos hacer a Dios nuestro Padre, es decisión de Él. Nosotros no hemos hecho nada para merecer que sea nuestro Padre y que quiera adoptarnos. Es por su gran amor. Pues nos vamos a poner en pie, vamos a cantar este cántico número 67. Cantaré
Gracias te damos, Señor, porque permites que un domingo más estemos en tu casa escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque un día viniste para poder, Señor, hacernos, adoptarnos como hijos tuyos, Señor, en la figura de tu Hijo Jesús. Gracias porque somos herederos y que podemos llamarte Padre. Y gracias porque cada vez que te llamamos, te nombramos y te necesitamos, sabemos que estás tú a nuestro lado. Danos, Señor, también fuerza, sabiduría para esta semana poder compartir este mensaje con esas personas que sabemos que lo necesitan y que están a nuestro lado. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.